Quiero invitarle que incline su rostro y me acompañe a hacer una oración para que le pidamos al Espíritu Santo que hable conforme a nuestro corazón esa palabra que Él sabe que usted y yo necesitamos. Cierre los ojitos ahí donde está y dígale: Señor, te doy muchas gracias en esta mañana. Tú conoces mi vida, tú conoces mi alma, tú sabes de qué tengo necesidad, tú sabes qué es lo que me ha robado la paz, tú sabes cuáles son esas cosas que no me han dejado dormir, tú sabes cuáles son esos planes y esos proyectos que hemos trazado delante de tu presencia, pero que en esta mañana los dejamos en tus manos. Vamos, abre tu boca y dile: Señor, te entrego todo a ti en este día. Descanso en tus promesas, descanso en tu palabra, confío en que lo que hoy vas a hablar a mi corazón es lo que mi vida necesita. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice en esta mañana: amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra muy especial que lo hemos titulado Perder para aprender. Perder, pégale un codazo al que tiene al lado, dígale: alístese para lo que viene. Perder para aprender. Es tan importante entender que en la vida hay diversas formas de cambiar. En la vida hay diversas formas de crecer. En la vida hay diversas formas de lograr que Cristo se desarrolle en nuestras vidas. Una de ellas es a través del consejo y la sabiduría de la palabra. Cuando usted se edifica, busca del Señor, va a la palabra, viene a la iglesia, escucha la palabra y la pone por obra. Pero otra forma de aprender es a través del dolor. Hay gente que tristemente, para poder valorar lo que Dios le ha entregado, necesita perderlo. Y fue eso lo que le pasó al pueblo de Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente a Ezequiel, capítulo número 11, versículo 16 al 20. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel capítulo 11, versículo 16 al 20. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, dile a los desterrados, esto dice el Señor soberano: a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y de ídolos detestables. Les daré integridad en el corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón. Repita conmigo esa palabra, diga terco. 1, 2, 3. Pero mire a los ojos al que tiene al lado, dígale: terco corazón, para que no sienta que usted le está diciendo a él. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Versículo 20: para que obedezcan mis decretos y ordenanzas, y entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. El pueblo de Dios había levantado un templo que Dios les había permitido edificar. El templo de Salomón fue en su momento una de las maravillas arquitectónicas antiguas más grandes de la historia. Era una edificación preciosa, forrada internamente de oro, con muchos lujos, un lugar donde la presencia de Dios habitaba, un lugar del cual cualquier israelita se podía sentir orgulloso, un lugar que cuando Salomón consagró, dijo: en este lugar va a vivir la presencia de Dios, y se había transformado en un símbolo de gloria, en un símbolo de poder, en un símbolo de que la gloria de Dios habitaba dentro de ellos, en una representación de que era un pueblo especial y diferente, porque en ninguna otra nación de la tierra había un templo como ese dedicado para Dios. El problema es que aunque tenían algo muy especial, habían dejado de valorarlo.
Y entonces, aunque tenían el templo, no respetaban al Dios del templo. Aunque tenían un lugar de gloria, no vivían de acuerdo a ese Dios que vivía con la gloria en este lugar. Permítame explicárselo de una manera más clara. Hay gente que ha llenado su vida de símbolos, pero no respeta y vive de acuerdo a esos símbolos. En mi mano izquierda tengo mi argolla de matrimonio. ¿La puede ver? Esta argolla es un símbolo. Cuando alguien ve esta argolla, dice: no hay nada que hacer con este pastor, ya está ocupado. No hay forma. ¿Por qué? Porque esto significa que yo tengo una esposa. Significa que estoy casado. Significa que el que quiera echarle el ojo a este pastor que se le está cayendo el pelo no tiene nada que hacer, porque ya yo tengo dueña. Grite amén, mi amor. Pero de nada sirve portar una argolla si soy un mal esposo. Ahí se acabaron los amenes. Están ahí. De nada sirve portar un símbolo si yo no honro a mi esposa. Vine a decirte que cuando Dios te entrega algo valioso y tú no lo valoras, te lo quita. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Ellos no estaban respetando el templo. Ellos no estaban honrando a Dios. Ellos estaban viviendo una vida que ofendía a Dios. Y por eso Dios dijo: así, ustedes creen que son grandes porque tienen templo, entonces los voy a desterrar. Y no solamente los saca de su tierra, sino que también permite que los babilonios terminen incendiando y destruyendo el templo. ¿Sabe para qué? Para que ellos se den cuenta que los símbolos no sirven de nada si mi corazón y mi vida no está viviendo de manera correcta. Hoy vengo a decirte algo: lo más grande que tú tienes en la vida no es eso material que Dios te ha entregado. Lo más grande que tú tienes en la vida es la responsabilidad de darle el primer lugar a Dios y honrar lo que el Señor ha puesto en tus manos. Pero hay gente aquí que le dio el primer lugar a su trabajo, le dio el primer lugar a su dinero, le dio el primer lugar al pecado, le dio el primer lugar a la tentación. Hoy vine desde Colombia a decirte: o pones a Dios en el primer lugar, o Dios te va a quitar lo que tienes. Alguien tiene que decir mi amén en esta mañana. Y entonces la pregunta es: ¿por qué Dios? ¿Cuál fue el propósito de desterrarlos de ese lugar? ¿Por qué perdieron eso? Es lo que le voy a mostrar en los minutos que me quedan. El primer punto que quiero que lea es este: Dios les enseñó que la presencia de Él es lo más importante. Perder para aprender. Que la presencia de Dios es lo más importante. Esto es hermoso. Las consecuencias del pecado de ellos les habían llevado a perder su tierra, a perder su idioma, a perder su comida, a perder sus costumbres. Todo lo que para ellos era una estabilidad, ellos se habían acostumbrado. Es nuestra nación, es nuestra propiedad, todo está ahí. ¿Quién me lo va a quitar? Es de nosotros. Pero llega un momento en el que cuando Dios ve que tú no estás administrando bien algo, te quita esa estabilidad y dice: venga para acá a ver qué va a hacer. Y en ese momento donde usted siente que perdió todo y usted dijo: pastor, yo tenía un tremendo trabajo, a ver dónde está. Pastor, yo tenía tremenda propiedad, a ver dónde está. Pastor, es que yo era y ahora ya no es. Es que yo tenía esta posición y ahora no la tienes. Es que a mí me conocían y ahora nadie te conoce. ¿Sabes por qué Dios permite eso? Dios permite eso para que tú entiendas que nunca se trató de ti, siempre se trató de Él. Que la persona más importante no somos nosotros, es el Señor. Y por eso les quita el templo y le dice: les voy a mostrar que no es el templo, sino mi presencia la que tienen que respetar. Mire lo que dice el versículo número 16. Por lo tanto, diles a los desterrados. Qué palabras tan hermosas las que Dios le manda al pueblo a través de un joven. No le voy a decir que era parecido a mí, porque Ezequiel tenía pelo. La Biblia dice que Dios se lo llevó en una visión y lo cargó del pelo hasta allá. Mi pastor, con todo respeto, ni a usted ni a mí nos podría llevar de esa forma. No le resbalamos al Señor, no le caemos. Pero lo que sí nos deja ver la historia es que Ezequiel era un joven
de 30 años, estaba a punto de ser ordenado como sacerdote y en ese momento estaba en medio del cautiverio. Y Dios le habla a él y le dice: dile a los desterrados, dile a todos los que perdieron lo que tenían, dile a todos los que ya no tienen la estabilidad que antes tenían, dile a todos los que miran hacia atrás y dicen: ese hogar que yo un día tuve, esa salud que un día tuve, esa vida que un día tuve, esa economía que un día tuve, ese ministerio que un día tuve, diles las siguientes palabras. Versículo 16: a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante el tiempo del destierro. Esto es demasiado hermoso. Es Dios dándole esperanza al que luego de perder lo que jamás pensó que iba a perder, entró en desesperanza. Y es que hay gente aquí sentada que sabe que se siente eso. Hay gente que dice: pastor, yo sé que se siente perder lo que nunca imaginé que iba a perder. Es terrible. Es mirar la vida y decir: ¿dónde está lo que un día tuve? ¿Por qué no valoré lo que un día Dios me entregó? ¿Dónde se quedó ese tesoro al que no le di el uso adecuado que Dios esperaba que yo le diera? Pero Dios, tan hermoso, en medio de los momentos difíciles siempre va a proporcionar esperanza al que no la tiene, y le dice: tranquilos, aunque no tienen santuario, aunque no tienes ese templo, aunque no tienes esa estabilidad, en medio de ese caos, en medio de esa dificultad, mi presencia se va a transformar en el nuevo lugar de adoración. Ya no va a ser ese edificio, no, ahora va a ser mi presencia. Y por eso cuando pasas en los momentos difíciles y tú dices: pastor, ¿y ahora qué viene? ¿No te has dado cuenta que desde que estás perdiendo cosas estás orando más? ¿No te has dado cuenta que se te despertó unas ganas de ir a la iglesia? Claro, ahora tiene tiempo. Ya se quedó sin trabajo, ya puede ir a la iglesia otra vez. Y no le estoy haciendo una defensa a vivir mal, no. Hoy te estoy enseñando que nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha entregado, porque si no lo valoramos por nuestra propia decisión, lo terminaremos valorando por el dolor. Quien está frente a ustedes es un sobreviviente a un hogar roto. Yo estuve a punto de perder a mi esposa y les he compartido el testimonio, aunque de eso hablo mucho más en este libro que he traído para compartir a ustedes. Y perdí mi hogar porque llegó un punto en donde yo empecé a meterme en el servicio y en la obra de Dios, pero de cabeza. Y no está mal. ¿Alguien? ¿Es malo predicar? ¿Es malo visitar a los enfermos? ¿Es malo ir a orar a una funeraria por una persona que falleció? Pero están asustados. Digan pues, ¿es malo o no? Pero es malo hacer todo y dejar de hacer lo correcto. Porque yo tenía tiempo para todos, pero no tenía tiempo para mi familia. Y un día llegué a la casa y mi esposa no me dejó entrar a la pieza. Me cerró la llave, con llave la habitación. Y yo toqué la puerta para entrar y me dijo llorando: no quiero que entres aquí. Y me lanzó las peores palabras que un día pude escuchar de la boca de ella. Me dijo: vete, porque ya aprendí a vivir sin ti. Estaba cansada. Llevaba mucho tiempo haciéndole pasar momentos difíciles a mi esposa, porque tenía tiempo para todo y no tenía tiempo para mi familia. Y yo me creía el tremendo pastor. De nada te sirve brillar en la calle si en tu casa eres una oscuridad. De nada te sirve, mírame a los ojos, de nada te sirve que el mundo te quiera y te aplauda si en tu casa tus hijos no te respetan, si en tu casa no hay honra para tu familia. El primer ministerio no es un altar, el primer ministerio está dentro de tu propia casa, querido. Y si no valoras lo que Dios te entregó, lo vas a perder. Ay, yo me asusté, pastor, me asusté. Y entonces empecé a luchar por mi esposa otra vez y me tocó duro, hasta que la logré conquistar nuevamente. Y justo en ese momento que la logré conquistar se me cayó el pelo, pero no importa, se enamoró de mí y me dio una nueva oportunidad. Y ahora estamos felizmente casados, unidos otra vez. Dios nos ha bendecido. Míreme a los ojos y pregúnteme si cambiaría a mi esposa por mi trabajo. Pregúnteme. No, jamás.
porque el dolor me dio una lección de por vida. La presencia de Dios es lo más importante. Cuando a usted lo apartan de lo que usted pensó que nadie lo apartaría, es el momento en el que usted se da cuenta que te pueden quitar dinero, te pueden quitar recursos, te pueden quitar un trabajo, te pueden quitar la salud, te pueden quitar muchas cosas, pero nadie te puede quitar la presencia de Dios. Y cuando le das valor a la presencia de Dios, cuando vuelves a estar de rodillas, cuando vuelves a caminar en su perfecta voluntad, te vas a dar cuenta que Dios va a poner en orden lo que tú mismo habías puesto en desorden. Te vas a dar cuenta de que tú te sientes incapacitado. Tú dices, pastor, es que hay cosas que no puedo hacer. Yo trato, yo intento, yo me esfuerzo, pero no logro cambiar nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios te metió en un escenario donde el único que puede hacer algo es Él. Por eso tienes que volver a orar, tienes que volver a buscarlo, tienes que volver a rendirte delante de tu presencia. Tienes que entender que todo en esta vida material es pasajero, va y viene, pero que lo que hagas por la presencia de Dios, nada ni nadie te lo puede arrebatar. Dale el primer lugar a Dios, y aún en tus momentos de dificultad, Él se va a glorificar delante de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien dígame un fuerte amén, por favor, en esta mañana. Me pasó algo hace un tiempo. Iba yo en mi carro, salí de la iglesia, iba para mi casa, y entonces iba camino a ese lugar. Hago un stop, un pare en el carro, cuando de repente siento que mi carro hace así, ¡pum! Yo volteo a mirar hacia atrás y hay un carro que me ha chocado a mí. Claramente todas estas historias son historias de Colombia. Me chocó, entonces yo me bajo asustado. Y cuando veo, hay un carro atrás que ha impactado completamente mi carro. Toda la pintura que le faltaba al carro a ese carro, lo tenía el mío. Yo me bajo, me voy hasta el vidrio de la persona que viene manejando, lo toco y me baja la ventana el ser humano más agrio que yo haya visto en la vida. Una muchacha así. Y le digo, señorita, buenos días. Excúseme, es que usted me acaba de chocar. Me dice, qué raro. Yo no sentí nada. Le dije, rarísimo, pero me dañó el carro. Se bajó una niña muy maleducada, muy grosera. Se bajó, miró y le digo, cuénteme, ¿qué podemos hacer? Usted tiene abogados, yo llamo a los míos, los seguros, arreglamos todo. Y mirándome a los ojos me dice, haga lo que se le dé. Entonces yo por dentro, ¿por dónde? Por dentro, por fuera no, por dentro. Quise orar que cayera fuego del cielo y la quemara. Por dentro. Por fuera me quedé mirando, le dije, ok. Llamé a unos lugares, entre ellos a un empresario de la iglesia que tiene una empresa muy grande que hace todo este tema de colisiones. Me dijo, pastor, tráigame el carro, yo aquí se los cotizo y arreglamos eso. Yo fui, le llevé el carro. Finalmente resolví con la muchacha que yo lo iba a mandar a arreglar y ella iba a pagar el arreglo, con mucha grosería, entre otras cosas, de parte de ella. Llevé el carro a reparar, me quedé sin carro esos días. A los 4, cuando llegué a dejar el carro a reparación, los vendedores de la empresa del hermano vienen y se asoman y me miran las llantas del carro, porque están entrenados para vender. Miran las llantas del carro y dicen, uy, pastor, este carro ya casi tiene que cambiarle llantas. Y yo por dentro dije, ¿y a este quién le preguntó? Pero lo dije por dentro, por fuera le dije, sí, amén. Luego me dijo, pastor, présteme los documentos del carro. Miró los documentos y me dijo, pastor, en un mes tiene que comprar el seguro del carro. Le dije, ajá, en un mes. No me atormentes antes de tiempo. Tengo un mes todavía. Me dice, pastor, ¿y el cambio de aceite para cuándo? Le dije, todavía faltan unos kilómetros, para unas millas para hacer el cambio de aceite. Ah, bueno, pastor. Cotizaron la reparación del carro, yo lo dejé y me fui. A los 3 días me llamaron para ir a recoger mi carro. Cuando yo llego por el carro, la sorpresa es que el carro está impecable, está muy lindo, está completamente reparado, pero las llantas están llenas de cauchitos. Esto significa que las llantas eran nuevas. Y yo dije, este fue que no me entendió, porque le puso llantas al carro. Me subo al carro, el carro está completamente impecable. Lo habían desmantelado, lo habían lavado completamente, estaba como nuevo.
Yo miro la tarjeta, le habían cambiado el aceite. Yo dije, Señor, este muchacho no entendió lo que yo le dije. Cuando de repente saco los papeles y tenía un seguro completamente nuevo. Yo dije, Espíritu Santo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo estoy aquí más embalado. ¿Cómo voy a pagar todo esto, Espíritu Santo? Me voy hasta allá, hasta donde el hermano sale a recibirme. Me dice, pastor, ¿le gustó el carro? Le dije, me encantó, hermano, pero ¿por qué le hicieron todo eso? Me dijo, no, pastor, es que yo aproveché que tenía el carro suyo aquí, entonces yo quiero bendecirlo porque yo estoy muy agradecido con usted. La llanta se la regalo, el seguro se lo regalo, el aceite se lo regalo, la lavada se la regalo. Y aquí está la cuenta del arreglo. Le dije, listo. Llamé yo a la hermana, me mandó el dinero a la cuenta. Le dije, ¿dónde le pago? Me dijo, no, eso también se lo regalo, pastor. Ay, yo salí tan contento que me dieron ganas de volverme a chocar. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mírame a los ojos y escúchame. Hay desiertos que hoy estás viviendo que Dios los permitió para que aprendas que la bendición más grande no es tener recursos, es tener la bendita presencia de Dios con nosotros. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y grite amén, por favor. Dios es lo primero, Él es lo más importante. Pero déjeme mostrarle lo segundo que aprendemos en medio de los momentos difíciles. Colócamelo, por favor. Segundo, ahí va a aparecer, ya casi, pero y verá. 1, 2, ¡ay! Un aplauso para los de multimedia. Bien, muchachos. Lo segundo que aprendemos cuando perdemos es que la integridad vive en el corazón. ¿Dónde vive la integridad? El versículo 18 y 19 dice lo siguiente: cuando los israelitas regresan a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad en el corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Integridad en el corazón significa que yo no hago las cosas bien para que me vean. Yo hago las cosas bien porque me gusta hacer las cosas bien, así nadie me vea. Otra vez, hay gente que se porta muy bien cuando los están viendo. Están en la iglesia y estamos cantando en la alabanza y de repente el pastor pasa por el lado y... Pero el pastor David se va y baja las manos y se quedan viendo así. Usted no está viviendo una vida genuina, usted está viviendo una vida de apariencia. Cuando usted hace las cosas para que lo vean, entonces en su vida no hay una genuina transformación. Hay hombres que les da miedo dejar el celular por ahí mal parqueado en la casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene una vida doble, usted esconde cosas que no deberían estar ahí. Cuando usted tiene una vida tranquila no tiene problema. Ay, se me quedó el celular. Que se quede, no pasa nada. Ahí no hay nada malo. El que nada debe, nada teme. Pero hay gente que no tiene integridad en el corazón y por eso hay momentos en donde terminas perdiendo todo, porque lo que nadie sabe, Dios sí lo sabe. Y hay gente que Dios los dejó sin nada para que vuelvan a empezar, pero empiecen a hacer las cosas de manera correcta. Nosotros los seres humanos a veces nos equivocamos. Estoy a punto de terminar, mi pastor. Nosotros los seres humanos a veces nos equivocamos. No sé si es muy importante que la persona del piano venga, porque eso significa que el pastor ya va a acabar. Es bien importante. Si puede ayudarme el hermano del piano, muchas gracias. Nosotros a veces nos vamos como desordenando en el camino y vamos poco a poco perdiendo la integridad en ciertas cosas. Y a veces necesitamos el dolor para poder volvernos a enderezar. Yo soy padre de 2 maravillosos hijos, tremendos. Son tremendos mis hijos. A ver si de pronto alguien me entiende. Ay, Señor, yo no estoy solo en esta tierra, gracias.
¿No le ha pasado que usted les habla y parece que la información les entra por un oído pero le sale por el otro? Grite amén. Ay, gracias, Señor. Y entonces yo empecé a notar que la desobediencia de mi hijo solo se corregía cuando yo alzaba la voz y lo gritaba. Jerónimo, ven a comer. Jerónimo, ven a comer. Jerónimo, ven a comer. Jerónimo, ven a comer. Sí, papá, ahí voy. Se sentaba a comer. ¿Es bueno hacer eso o es malo hacerlo? Muy bien. Pero llega un punto donde de tanto hacerlo indebido, tú codificas en tu mente que si no haces algo indebido, entonces no va a funcionar. Entonces yo dije, no, es que si no lo grito no me va a hacer caso. Y empecé y siempre. Entonces mi trato hacia mi hijo se empezó a volver un trato muy hostil, muy fuerte. Hasta un día donde Dios usó la boca de mi hijo para enseñarme. Nos sentamos en el comedor a comer. Él me mira a los ojos y me dice, papi, te quiero hacer una pregunta. Yo, lleno con el rostro adusto, le dije, dime. Me dice, ¿por qué siempre que tú me hablas con rabia? Yo le dije, no, mi amor, no digas eso. Se quedó mirándome así y le dije, no digas eso, papi. Lo cargué y lo abracé, lo recosté en mi pecho y yo le dije, mi amor, es que tú no me haces caso, papi. Y él empieza a llorar y me mojó todo el pecho, me mojó la camisa, empezó a llorar. Yo le dije, papi, es que tú no me haces caso, mi amor, y yo tengo que alzarte la voz para que me obedezcas. Y me decía, yo sí te quiero hacer caso, papá, pero yo no puedo. Y empezó a llorar ahí. Le dije, yo también te quiero gritar, pero a veces no puedo. Lo abracé y le dije, hagamos algo, vamos a hacer un trato. De ahora en adelante yo te voy a hablar y tú me vas a obedecer. Yo no me voy a enojar, pero tú me vas a obedecer. Hacemos ese trato. Se secó las lágrimas y me dijo, listo, papi, trato hecho. Me dio la mano, hicimos un acuerdo colombiano. ¿Sabe cuál es el acuerdo colombiano? Pásame la mano, el dedito chiquito. Hicimos así, dije, va para esa. Hicimos el acuerdo colombiano y desde ese momento tomé la decisión de que no iba a mantener mi rostro lleno de rabias a mi hijo, que si le tenía que decir algo se lo iba a hablar, íbamos a conversar, porque a veces nosotros necesitamos esos momentos difíciles para reaccionar y decir, lo que estoy haciendo no está bien, debo cambiar, necesito mejorar, necesito hacerlo de una forma diferente. Y hay gente aquí que está pasando por esos momentos de dificultad porque Dios les está permitiendo aprender que te toca cambiar y desarrollar integridad en el corazón. A mí, ¿de qué me sirve pararme aquí y decir, yo soy pastor, yo voy a lugares, yo predico la palabra, si mi hogar está roto, si mi hogar no está funcionando? El primer ministerio está ahí sentado frente a mí, y si no lo administro, si no lo cuido, no tiene sentido lo que yo haga en este lugar. Lo que quiero que escuches en esta preciosa mañana es esto, querida iglesia: el pueblo terminó perdiendo para poder cambiar. Si estás pasando por un momento de dificultad, si hoy estás pasando por un momento de dolor, levanta tus manos y dile, Señor, cambia mi vida, quítame lo que no está bien, forma en mí un nuevo corazón, quita de mí esa terquedad, quita de mí esa necedad con la que estoy. Yo estaba cerrado, creyendo que yo era el que tenía la razón. Yo estaba cerrado creyendo que el problema eran mis hijos, que el problema era mi esposa, que el problema estaba en ellos. Pero cuando pierdes, Dios te enfrenta con tu propia vida y te dice, no, el problema no está afuera, el problema está dentro de ti. Y necesito que cambies, y necesito que seas transformado, y necesito que seas renovado. Y yo quiero terminar haciéndole una pregunta. ¿Qué cosas
usted ha tenido que perder, está perdiendo, o se fueron de su vida hoy. Usted dice: pastor, yo siento que no tengo para dónde ir, no tengo qué hacer. Hoy la palabra te enseñó dos principios muy importantes y te dijo: recuerda que te pueden quitar todo, pero lo más importante es mi presencia. Nadie te puede arrebatar la presencia del Señor. Vuélvete a meter con Dios y vas a ver cómo Dios te va a levantar. Vuélvete a meter con Dios y vas a ver cómo Dios puede regresarte lo que el pecado te quitó. Vuélvete a meter con Dios y te vas a dar cuenta cómo Dios puede restituir lo que tus errores un día te arrebataron. Pero lo segundo que hoy Dios nos enseñó es: no quiero que seas íntegro solamente para que te vean. Quiero que seas íntegro aunque nadie te vea. Por favor, cierre los ojitos y dígale: Señor, no hay nada más importante que tu presencia en este momento. Abre tu boca ahí donde estás y dile: Señor, ayúdame a valorar lo que tú me diste. Ayúdame a respetar lo que tú me diste. El pueblo aprendió a valorar el templo cuando se lo quitaste. El pueblo aprendió a valorar tu gloria cuando lo sacaste de su comodidad. Que esa, Señor, pueda ser la historia de restitución y de restauración para nosotros hoy. Ora por tu familia y dile: gracias, Señor, por la familia que me diste. Gracias por la iglesia que me diste. Gracias por los pastores que me diste. Gracias por el ministerio que me diste. Y por favor, ayúdame, Espíritu Santo, a valorar lo que has puesto en mis manos, sin necesidad de llegar al punto de perderlo. Y si acaso lo he perdido, hoy tu palabra me ha enseñado que la solución, antes de que cualquier cosa regrese a mis manos, es que yo me aprenda a deleitar en tu presencia y que aprenda a vivir una vida íntegra para ti. Señor, te doy muchas gracias y bendigo a tu iglesia en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida en esta preciosa mañana. Estoy feliz de poder compartir la palabra del Señor contigo. Y hoy hablaré de un tema muy especial. Creo que es un tema que a muchos de nosotros nos atañe y que necesitamos pensar en él, pero no solamente encontrarlo, sino también cambiarlo. Y hoy te voy a hablar de algo llamado la queja. Pero no te voy a hablar de la queja normal o esa queja que de repente expresamos cuando algo no nos gusta o cuando algo nos molesta. Quiero llevarte por la palabra del Señor para mirar que lo que realmente hace daño no es una queja, sino la quejadera constante. Y es cuando el hablar, renegar, quejarnos por lo que no nos gusta, manifestar nuestra inconformidad, se volvió algo habitual y algo permanente. Y para eso quiero que me acompañe la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo número 15, versículos 22 al 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera en el agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo.
Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Amén y amén. La palabra del Señor nos muestra en esta porción de las Escrituras lo que sería un problema para su pueblo, llamado la queja. De repente se enfrentan a un problema, de repente están ante una situación que no logran manejar y lo primero que sale de su boca es una queja. Pero vuelvo a repetírselo, esto se transformó en una constante para ellos. Y creo que la constante queja genera problemas. Voy a volver a repetir esto. La constante queja siempre produce más problemas, no los resuelve. En lugar de resolver, la constante queja empeora las cosas. Mire, estaba acordándome de una situación que viví con mi esposa. Yo soy obsesivo por el aseo. Me gusta oler bien. Antes, cuando pasábamos tantas necesidades, yo ahorraba y me compraba esos perfumes de réplicas. Aquí en Colombia les decimos pachulí. Y yo me compraba mis varios, yo tenía varios y yo me los aplicaba. Con algunos olía como a fabuloso, con otros olía chévere y otros no me duraban casi, pero me gustaban. Ahora Dios, que nos ha bendecido en esta nueva temporada de mi vida, pues tomo la costumbre siempre de comprar un buen perfume. Y tengo varios, me gustan muchísimo. Tengo un perfume para dormir, para que mi esposa quede seducida. Tengo otro para el día a día, para los quehaceres. Tengo otro para las prédicas especiales. De hecho, hoy me lo puse. Este lo guardo. Tengo otro que me acompaña a viajar y así. Entonces me gusta siempre oler bien y estar bien presentado. Pues imagínense que lo que le voy a contar pasó como en un periodo de 10 días. Todo fue así rápido. Lo primero que me pasó es que yo estaba predicando en un lugar, metí los pies como en un charco y se me mojaron los zapatos. Yo llegué a la casa, pero llegué tan cansado, que me acosté, me quité los zapatos, los tiré y de repente va entrando mi esposa y me dice: uy, esos pies te huelen horrible. Cuando ella me dijo eso, yo me paré y fui, me bañé y me restregué los pies así con agua y con jabón, porque tengo una obsesión por el aseo, no me gusta oler mal. Luego me acosté y ya quedó así. A los días estaba jugando fútbol con Jerónimo en la cancha y llegué a la casa. Entonces ella me dice: quiero darte un abrazo, príncipe. Y yo le dije: dámelo, pero estoy sudado. Entonces cuando ella se me acercó me dice: hueles como a sudor. Oiga, cuando me dijo eso, yo todo compulsivo me fui corriendo a bañarme y a limpiarme porque no quería oler mal. Pero la máxima fue esta: ya me había aguantado que los pies le huelen feo, que usted huele a sudor. En otras palabras, un gorila. Pero lo que pasó después fue lo siguiente: yo llegué a la casa, estaba en mi habitación, prendí el televisor, estaba viendo un video y de repente entra Jerónimo, mi hijo, 9 años tiene. Los que son papás de niños me entenderán. Esos pelados andan prendiendo la moto en toda parte. Ahí van y dejan el daño. Entonces él entró al cuarto, yo no sé qué me dijo, se le salió un gas y perfumó mi habitación. ¿Cómo es mi hijo? Pues yo me lo aguanto. El problema es que al momentito va entrando a mi esposa y me dice: esto huele como a pedo. Y cuando ella dijo eso, a mí me dio una rabia. Mi hermano, yo me paré y le dije a mi esposa: ¿sabes algo? Qué maluca es la vida contigo. Ella se quedó mirándome así y me dijo: ¿qué me dijiste? Y yo me quedé así frío y me dijo: qué maluca es la vida conmigo. Y yo le dije: mire, yo en ese momento exploté, salió una queja de mí. La presión hizo que yo me quejara. Yo me fui del cuarto, me metí en el cuarto de al lado, donde tenemos como nuestra oficina, nuestro estudio. Y cuando yo llegué, yo dije: Padre, ¿yo qué le dije? ¿Qué hice? ¿Sabe por qué? Porque yo gozaba con el invicto de nunca haberle dicho algo así a mi esposa. Ella a mí sí,
Yo a ella nunca le había dicho así. Recuerdo que un día en una discusión ella me dijo: yo no sé si casarme contigo fue un acierto, fue un error. Yo ya la perdoné, yo sé que era un momento de rabia, del descontrol, de a veces hablamos sin pensar, pero sé que no es eso lo que mi esposa siente. Pero yo nunca le había dicho algo así. Y imagínese, ese día yo estaba inaugurándola con esa frase. Yo entré al cuarto y le dije: amor. Y ella me dice: no me diga nada, porque qué maluca es la vida conmigo. Yo dije: no, venga, hablemos. No, yo no quiero hablar con usted porque la vida conmigo es muy maluca. Estaba brava, estaba enojada. Hermano, yo la busqué, traté de abrazarla, traté de decirle, al final le dije: venga que aquí está su gorila que huele bien maluco, mija. Perdón, la hice reír y me perdonó. Pero ¿sabe qué me ayudó a resolver el problema? Que era la primera vez que yo me quejaba de esa manera hacia ella. De hecho se lo dije: pero es la primera vez. Y me dijo: pero siempre hay una primera vez. No me quería perdonar. Ya finalmente arreglamos el asunto, pero me ayudó que esa queja no era constante, había sido solo en ese momento. Y me hago una pregunta: ¿cómo vivirá un esposo o una esposa que todo el tiempo está recibiendo queja y queja y queja, y no me gusta, y no estoy de acuerdo, y no me parece? Esa clase de vida se torna tan amargada que tú dejas de percibir el amor de tu cónyuge y dices: pues si la vida es tan difícil conmigo, ¿qué haces conmigo? Ese es el problema de la quejadera, que cuanto más nos quejamos, más escondemos el amor, que cuanto más nos quejamos, más escondemos la gratitud, que cuanto más nos quejamos, más escondemos las cosas buenas. Y su hogar no va a sobrevivir por su quejadera, su hogar va a sobrevivir por su gratitud, por su honra y su capacidad de, a pesar de que las cosas no son perfectas, reconocer también las cosas buenas que tiene ese esposo o que tiene esa esposa. Finalmente, como ya se lo decía, el problema se resolvió. Pero hoy voy a hablarle de algo que encontré en la palabra del Señor, partiendo de la queja, porque hemos titulado el mensaje de hoy: perdona nuestra quejadera. Perdona nuestra quejadera. Y creo que es una oración que yo le pido a Dios al final de esta predicación todos podamos hacer. Le pido al Señor que cuando esta palabra termine, esa sea la oración que salga de tu boca y de tu corazón. Pero no sé si alguien pueda escribir el título de los que están ahí conectados. Coloque: perdona nuestra quejadera. Y mire, le quiero mostrar que el pueblo atravesó dos temporadas en medio de la queja. Una que produjo la queja y otra que pasó después del momento difícil. Vamos a empezar con la primera temporada, llamada el oasis de Mara. Primer punto: perdona nuestra quejadera en el oasis de Mara. Vamos, quiero que esté tomando nota de esto ahí en los comentarios, en su libreta, en sus apuntes. Perdona nuestra quejadera en el oasis de Mara. Mara significa amargura, y esa amargura tenía un agravante, y es que ese oasis se lo encuentran ellos después de 3 días de caminar sin tomar nada. Estaban secos, tenían sed. Llegan a Mara y dicen: aquí vamos a resolver el problema, pero se encuentran que Mara no resuelve lo que ellos estaban necesitando. Y es que Mara representa aquel lugar donde nos enfrentamos a situaciones, noticias, personas, gente que no me dan lo que yo pensé que iba a recibir, que no está pasando lo que yo creí que iba a pasar. Y con esto me introduzco a las 3 cosas que pasan en el oasis de Mara. Yo sé que usted es muy juicioso tomando nota, así que quiero que lo haga, por favor, y escriba 1.1. En el oasis de Mara, mire lo que va a aparecer: no recibes lo esperado. No recibes lo esperado. Y todo esto te lo estoy diciendo porque quiero que tengas presente que en medio de la vida habrán temporadas donde, a pesar de que tú estás esperando recibir algo de alguien o de otro o de algo, no lo vas a recibir. Habrá momentos donde tú dirás: yo pensé que aquí me iban a tratar bien y no te trataron bien. Yo pensé que ahí se me iba a abrir la puerta y te la cerraron. Yo pensé que con esta persona iba a ser feliz y no lo lograste. Yo pensé que iba a conseguir este empleo y no te lo dieron. Y ese tipo de cosas
generan queja. Otra vez, yo quiero que alguien lo escriba. Diga conmigo, queja. Generan queja. Mire, la palabra del Señor me muestra claramente algo que quiero mencionarle. Y es que cuando usted no recibe lo esperado, se rompen las expectativas. Y hay algo que quiero que tenga en su corazón y lo guarde y nunca lo olvide. Dios generalmente rompe nuestras expectativas. ¿Cómo así, pastor? A Dios le gusta romper nuestras expectativas, especialmente cuando nuestras expectativas no están en Él. ¿Cuántos de nosotros esas esperanzas, esas expectativas las hemos puesto en alguien, en algo, en una promesa, en una persona, y nos quedamos diciendo: es que yo creo que esto va a pasar porque esta persona me lo dijo, yo creo que esto va a suceder porque esta persona me lo habló? Escúcheme, tendrás que acostumbrarte a que tus expectativas se quiebren. Cuando ellos ven a Mara, ellos dijeron: aquí calmaremos nuestra sed. Oh sorpresa, ahí no la pudieron calmar. El agua estaba amarga. Pero quiero que tomes esto y lo recibas en el nombre de Jesús. Si puedes levantar una de tus manos, levántala. Y quiero que repitas esto: aunque mis expectativas en el hombre, aunque mis expectativas en una empresa, aunque mis expectativas en un trabajo, aunque mis expectativas en una relación se rompan, hay unas expectativas que jamás me van a fallar, y es aprender a esperar en Dios. Cuando Dios cerró la posibilidad de que Mara fuera la respuesta, es porque estaba abriendo otra posibilidad, y es esta: no va a ser Mara tu bendición, será mi presencia tu bendición. No será esa persona tu respuesta, será mi presencia tu respuesta. No será ese banco la solución, será mi poder la solución para ti. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero quiero que diga amén o lo escriba ahí donde está. Solo en Dios está la respuesta cuando se rompen nuestras expectativas. Si los planes le cambiaron, es muy probable que la queja quiera aflorar. Pero te quiero mostrar lo segundo que pasa en el oasis de Mara. Pero antes de mencionar esto, quiero contarte algo. Yo soy cristiano desde niño. Toda mi vida he servido al Señor. Se los he contado ya en varias predicaciones. Y una de las expectativas que yo tenía muy fuertes, pues eran precisamente con mis hijos. Yo dije: yo quiero ser papá, y el día que tenga mis hijos, quiero que te sirvan, quiero que sean personas de bien. No te pido otra cosa distinta, que sean buenas personas, Señor. Es mi anhelo, es lo que quiero en mi corazón. Pero algo empezó a pasar desde hace un tiempo en el colegio de los niños, especialmente este año que vamos en curso. Este año yo empecé a recibir más llamadas del colegio de lo normal, de lo habitual. Me llamaban: papito, Jerónimo no hace caso. Papito, Jerónimo es desafiante. Papito, Jerónimo no quiere obedecer. Papito, Jerónimo ha sido agresivo con uno de los niños. Y quiero que escuche esto. ¿Usted cree que es eso lo que yo le he enseñado a mi hijo? No. Yo no he educado a mi hijo para que sea un desobediente. No he educado a mi hijo para que haga las cosas mal. Al contrario, quiero que sea un buen estudiante. Quiero que haga las cosas bien. Quiero que se esfuerce. Es esa la formación que hemos tratado de darle a Jerónimo. Pero quiero que escuches esto. Cuando en el colegio me llaman y me dicen: Jerónimo tiene que entrar en un proceso, vamos a meterlo con psicología. La psicóloga dice: ya lo he intervenido, pero él debe ir donde un psiquiatra pediátrico. Y yo dije: psiquiatra pediátrico, pero ¿qué es esto? Míreme, las expectativas se estaban rompiendo. Pero yo nunca voy a vivir esto, y lo que pensé que nunca iba a vivir, ahora lo estaba viviendo. Luego psicología pediátrica, neuropsicología, terapias para Jerónimo. Y ahí estábamos, mi esposa y yo, acompañando a nuestro hijo en medio de sus batallas. No solamente a nivel profesional, porque creo que Dios le ha dado la ciencia y la inteligencia al ser humano para explorar todo este tipo de cosas. Usted puede orar mucho, pero escuche bien: si usted va a construir una casa, llame a un experto que sepa construir y puede ir a buscar ayuda. Usted puede orar mucho, pero si de repente usted necesita resolver unos asuntos de contabilidad, pues llame a un experto que lo puede ayudar.
Lo mismo pasa con la vida. A veces nosotros no hemos entendido que con los parámetros conductuales de crianza, de la forma en la que pensamos, a veces decimos, no, con la oración me basta y me sobra. Pero yo quiero decirte algo de corazón y quiero que lo tomes en tu vida. Dios le ha dado la inteligencia a hombres y a mujeres para entender muchas cosas que tal vez nosotros desconocemos. Y ahí estábamos nosotros en medio de ese proceso ayudando a nuestro hijo. Fuimos y nos dicen, hay que ir a una lectura del diagnóstico. Y qué sorpresa, cómo reventó Dios mi expectativa cuando la neuropsicóloga le pone nombre al problema de nuestro hijo. Dice, Jerónimo tiene esto. Cuando yo leo eso, yo me quedé frío. Yo dije, Señor, pero ¿por qué esto está pasando? ¿Qué fue lo que yo sembré? ¿Qué fue lo que yo hice? Empieza a aflorar la queja en nosotros. Y Dios me habló y me dijo, hijo, ¿sabes por qué te permití vivir esto? Porque yo te he puesto en una plataforma desde la cual tú, con esa experiencia, vas a ministrar y le vas a hablar a muchas familias en diferentes países, en diferentes ciudades, que están teniendo el mismo problema con sus hijos, y van a aprender a través de la palabra y a través de tu experiencia y de tu boca que yo soy Dios, aunque las expectativas se rompan, que yo puedo levantar a esos hijos aunque las expectativas se rompan, que yo los he escogido para cosas grandes aunque las expectativas se rompan. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y por la experiencia que Él nos está haciendo vivir, que yo estoy seguro que mi casa y yo serviremos a Dios. Y aunque hayan momentos de aflicción y aunque el agua se ponga amarga, Dios ha prometido estar con nosotros cuando vayamos por los montes de bendición, pero también en el valle de la sombra y de la muerte. Escriba conmigo, yo creo que Dios siempre estará con nosotros. Y ahí estábamos, orando por nuestro hijo, clamando por él. Y después de la cita con la neuropsicóloga, yo le decía, Señor, cámbialo, Señor, transfórmelo. Y cuando salí de la cita, ¿a qué no sabe? Me di cuenta que el que más tenía que cambiar era yo. ¿Por qué, pastor? Pues porque cuando un hijo se porta mal, uno, ¿qué hace como padre? Lo regaña. No hagas eso, no hables así, suelta eso, comparte. Estamos todo el tiempo tratando de corregirlos cuando hacen algo indebido, hacen algo malo. Pero quiero que escuches esto. La profesional me explica y me dice, mira, el comportamiento de tu hijo requiere que ante un error que él cometa, lo instruyas, lo eduques, lo argumentes, le digas, Jerónimo, no hables así porque esta no es la forma de hablar. No le arrebates a tu hermana porque eso no es cortés, eso no habla bien de ti. Yo decía, pero Señor, yo ponerme a explicarle todo a ese muchacho. O sea, sentido común, si hizo algo malo, le digo que está malo y ya está. Pero yo salí de la cita dándome cuenta que para resolver el problema de mi hijo tenía que primero resolver mi problema de la queja, porque todo el tiempo me le quejaba, y esto no, y así no. Jerónimo, ¿hasta cuándo? Jerónimo, ¿por qué? Jerónimo, mira. Y no me había dado cuenta que tenía que reemplazar la queja por instrucción y educación. Querido hermano, en medio del rompimiento de las expectativas, Dios rediseña todo para que nosotros volvamos a poner nuestros ojos en el Señor. Yo pensé que mi hijo, que mi hija iban a ser personas de bien simplemente porque papá sirve a Dios, porque papá está en el ministerio, porque papá les ha dado ejemplo. Pero se me había olvidado que para poder sacarlos adelante yo necesito la ayuda del Señor. Necesito que Dios siga trabajando en mí. Necesito que Dios siga obrando en mi vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este lugar. Si se te rompieron las expectativas, es porque Dios te va a reconstruir y te va a hacer mejor de lo que antes eras. Hace unos días llevé a mi hijo, salimos y le dije, hijo, ¿has notado cambio en papá? Y me dijo, sí, papi. Y le dije, ¿qué es lo que más te gusta ahora? Y me dijo dos cosas, papi. Primero, que yo antes, cuando tú te enojabas tanto y me regañabas, yo sentía que tú estabas siempre enojado conmigo. Yo me quedé pensando y mirando y le dije, ¿y qué es lo otro? Y me dijo, lo otro, papi, es que yo sentía que yo todo lo hacía mal. ¿Qué estaba produciendo eso? La quejadera. Queja y queja y queja y queja. ¿No será que tenemos que hacer un alto en nuestra casa
en nuestro ministerio, en nuestra vida. Y en lugar de estar reconociendo lo malo, volver a reconocer lo bueno de los demás y decirles: sé que te estás esforzando, sé que estás colocando de tu parte, sé que no está siendo fácil para ti, pero con la ayuda de Dios lo haremos. Alguien tiene que escribirme amén si lo cree, por favor. Pero déjeme mostrarle otra cosa que pasa en el Oasis de Mara. 1.2 en el Oasis de Mara. Ahí va a aparecer: aflora nuestra humanidad. Aflora nuestra humanidad. Pregúntese por un momento, cuando usted explota en la queja, ¿qué es lo que más aflora en usted? Algunos dirán: pastor, aflora mi rabia, aflora mi impaciencia, aflora mi intolerancia, aflora mi afán, afloran mis malas palabras. ¿Qué es lo que está aflorando en tu quejadera? Tu inconformidad, o tal vez una instrucción que pides y nadie te la está dando. ¿Qué está aflorando? A mí me llama la atención que en esta porción de la palabra afloraron dos cosas. Vamos a la Biblia, por favor. Éxodo capítulo 15, versículo 24 y 25. Dice la palabra del Señor: entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Mírame aquí. Veo dos tipos de reacciones ante el mismo problema, porque la misma sed que tenía el pueblo la tenía Moisés. Pero mientras el pueblo se queja, Moisés ora. Otra vez. Mientras el pueblo se queja, Moisés ora. Mírame a los ojos y responde: ¿qué está aflorando en medio de tu desierto? ¿Qué está aflorando cuando se te rompieron las expectativas? ¿Tu quejadera o tu oración? Escribí dos cosas con las que nosotros tenemos que lidiar. Lo primero es la humanidad emotiva. ¿Cuál es la humanidad emotiva? Escríbalo, por favor. La humanidad emotiva es esa naturaleza emocional que nosotros tenemos. Entonces, cuando algo no pasa como nosotros queremos, sale la humanidad emotiva. Y lo segundo que quiero que escriba es la humanidad espiritual. ¿Cuál es la humanidad espiritual, pastor? Es esa naturaleza que, aunque estamos en este cuerpo de carne y de hueso, oramos y dependemos del Señor. Y para ilustrarlo de una mejor manera, me traje dos cosas. Imagínese que la humanidad emotiva es como este pollo de hule que tengo en mi mano. Entonces, la humanidad emotiva, cada vez que la presionas, hace bulla y se queja. Entonces, de repente viene un problema y te genera presión y te quejas. Y de repente las cosas van mal en el hogar y te genera presión y te quejas. Y de repente viene un problema económico y te genera presión y te quejas. Todo el tiempo estás ahí. La humanidad emotiva, escuche bien, se basa en esa constante quejadera. Ahora, el problema ¿cuál es? Note que usted con esa quejadera no resuelve nada. Vamos a hacer una ilustración, una pregunta. Los que saben manejar carro, escriban amén. O moto. Cuando usted va manejando su carro o su moto, ¿alguna vez usted se ha topado con una persona que le gusta pitar mucho? Eso sobre todo pasa en los países latinos. Esos que les fascina estar pitando. Se pegan del pito. Mire, eso da molestia. Cuando una persona empieza a pitarte, pueden pasar tres cosas. Lo primero es que de repente usted le dé rabia, pero deje pasar al afanoso, que siga. Lo segundo es que usted le dé rabia y se ponga a pelear con él. Lo tercero, que usted no le haga caso, no le importe, sino que simplemente que siga su camino hacia afanoso. Pero quiero quedarme con lo segundo, y es cuando usted se molesta y usted dice: ¿usted quiere pasar? Pues no lo voy a dejar pasar. Ya que no sabe, he visto a lo largo de mi vida que cuanto más usted le presiona a Dios, más Dios lo pone a esperar. Hay gente que cree que Señor, mira, y cuanto más te quejes, más te pone Dios a esperar. Porque escuche esto,
el Señor no pierde la oportunidad para enseñarnos a desarrollar paciencia en la vida. Voy a volverlo a repetir. Dios no va a perder ninguna oportunidad que tengas en tu día a día para enseñarte a desarrollar paciencia, para enseñarte a desarrollar dependencia, para enseñarte a desarrollar confianza. Dios no va a desaprovechar ningún momento para que tu carácter sea formado. Pero la pregunta ¿es nuestra naturaleza una humanidad emotiva o una humanidad espiritual? ¿Cuál es la diferencia? Traje algo para ilustrarlo. Tengo en mis manos un poco de barro o arcilla. Mire, cuando usted aprieta el barro, la arcilla, no se queja. Y no solo no se queja, sino que le puedes dar la forma que tú quieres. Querido amigo o hermano que estás viendo esta palabra, que te encuentras en medio del valle de Mara y dices: pastor, estoy como tú lo dices, en una temporada donde lo que yo pensé que me iba a dar a calmar mi problema no me lo está calmando, donde yo pensé que iba a resolver no se está resolviendo, y siento, pastor, que Dios me está presionando, que las situaciones me están presionando. Hoy quiero que escuches esto: si tu corazón es un corazón espiritual, tú aprenderás a ceder, porque eres barro en las manos del alfarero. Y quiero que recibas esta palabra y la tomes en el nombre de Jesús. La Biblia dice que nosotros seremos moldeados por Dios, que Él le va a dar la forma a nuestra vida que Él ha determinado. Nota que cuanto más te quejas, más incomodas, pero cuanto más te dispones, más vas a ver la mano del Señor. Mientras unos se quejaron, otro fue a orar. La oración hace que en tu alma empieces a ser procesado y le llevas a Dios esa depresión y le dices: Señor, yo no sé qué hacer con esta depresión, y Dios empieza a moldearte. Y le llevas a Dios ese hogar y le dices: Padre, no sé qué hacer con este hogar, y Dios empieza a moldear esa familia, y empieza a moldearte como esposa, y empiezas a moldearte como esposo, y empiezas a moldearte como padre, como esposa, como madre. Y tú dices: Señor, yo no aguanto. Y Dios dijo: tú sí aguantas, porque cuando termine contigo no vas a quedar como tú eras ni como tú quieres, vas a quedar como yo lo diseñé para ti. Nunca te olvides que tú y yo estamos en las manos del buen alfarero. Alguien tiene que escribir amén si lo cree en este momento. Humanidad espiritual, esa es la que necesitamos desarrollar. Pastor, ¿y cómo la desarrollamos? Haciendo lo que hizo Moisés. Mientras el pueblo se quejó, Moisés oró. Otra vez, mientras el pueblo renegó, Moisés oró. ¿Qué vas a hacer en medio de tu problema? ¿Seguirte quejando o doblar tus rodillas y decirle: moldéame, Señor, y voy a dejar esta quejadera, porque yo soy barro en tus manos? Dígame amén si lo cree, por favor. Ahora quiero mostrarle otra cosa que pasa en el oasis de Mara. Le dije que eran tres cosas que pasaban aquí. Está conmigo, ¿verdad? Por eso le está saliendo los puntos, porque me gusta que usted pueda escribir, que usted pueda entender, pero también que pueda llevar el hilo de la palabra. Le dije que en el oasis de Mara pasan tres cosas. Lo primero que pasa es que no recibimos lo esperado. Otra vez, ¿qué es lo primero? No recibimos lo esperado. En este punto le dije que Dios rompe nuestras expectativas. Lo segundo que le enseñé es que en el oasis de Mara aflora nuestra humanidad. Y le hablé de que podemos desarrollar dos vías: una humanidad emotiva, que es la que se queja. Ahí fue donde les presenté a mi pollo. Ajá. Y les hablé de una humanidad espiritual, y es la que en lugar de quejarse ora, porque sabe que Dios le está moldeando y que Dios no ha terminado en medio de tu vida, que te está procesando. Pero aquí viene lo tercero, y es que en el oasis de Mara, escriba esto: Dios nos educa. Otra vez, Dios nos educa. El versículo 25 y 26 dice algo muy interesante. Dice la palabra del Señor: así que Moisés clamó por ayuda, y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua, y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad de Dios. Voy a volver a leer esa frase. Fue allí en Mara
donde Dios estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad de su pueblo, y les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Amén y amén. Míreme aquí. ¿Por qué le hablo que Dios nos educa? Porque qué curioso que en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios siempre nos da las lecciones más importantes de nuestra historia. Voy a volver a repetir esta frase. En medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios siempre nos da las lecciones más importantes de nuestra historia. Ahí, en Mara, el lugar de lo inesperado, el lugar donde se rompieron las expectativas, el lugar donde afloró la humanidad, Dios dijo: voy a usar todo esto para darles una lección. ¿Y cuál era la lección? Su bendición no es Mara, su bendición es obedecerme. Su bendición no es esa persona, su bendición es obedecerme. Su bendición no es ese noviazgo, su bendición es obedecer a Dios. Su bendición no es ese contrato, su bendición es yo no sé si alguien me está entendiendo en este momento. Dije, tu bendición es obedecer a Dios, y eso solo lo aprendes cuando Dios te educa en tus peores momentos de vida. Mire, haga un análisis. Piense en sus temporadas de pecado. Piense en sus temporadas de desobediencia. Piense en esas temporadas donde usted fornicaba con esa mujer que no es su novia, que no es su esposa. Piense en esa mujer, en esa temporada en la que usted adulteraba con esa mujer o ese hombre que no es su cónyuge. Escuche esto. Ve todo lo que usted pudo haber llegado a recibir, esos negocios que hizo ilícitos, esos movimientos financieros que hizo con trampa. ¿Qué le quedó de eso? Nada. Más bien, ¿qué le quitó eso? Mucho. Y yo me atrevo a decir, a algunos, todo. Cuando entramos en esas temporadas de vacío, de problemas o de dificultades, es donde Dios nos enseña que para poder recuperarlo todo y tener realmente una vida en bendición, necesitamos poder caminar en obediencia. Vuelvo a repetirlo, necesitamos poder caminar en obediencia. Alguien quiero que escriba esto, diga: mi fuente de bendición es la obediencia. Mi fuente de sostenimiento es la obediencia. El Señor, cuando los llama a ellos y les dice: obedezcan, y van a ver que yo no voy a hacer lo mismo que hice con los egipcios, no lo voy a hacer con ustedes. Voy a tratarlos de una forma diferente, voy a darles algo mejor, pero quiero que en ti haya obediencia. Dios nos educa. Ahora, cuando hablamos de la quejadera, que es el tema que Dios puso en mi corazón tratar para esta semana con ustedes, perdona nuestra quejadera. Me llama la atención que la educación de Dios busca quitarnos los tres focos de la quejadera. Él los quita, los arranca de nosotros. Algunas personas pueden tener uno, otros dos, u otros todos los tres. Déjeme explicárselos. El primero se llama la inmadurez. Cuando el ser humano es inmaduro, resuelve sus problemas con queja. Por ejemplo, los bebés. Cuando el bebé tiene hambre, llora. Cuando tiene sueño, llora. Cuando se hizo chichi, llora. Cuando quieren que le cambien el pañal, llora. Cuando está enfermo, llora. Porque la queja es la que moviliza, es la única forma en la que él se puede expresar. Pero no es normal que usted ahora tenga 35, 48 años y cada vez que algo no le guste siga llorando y no hable. Significa que usted no ha madurado. Entonces, la madurez está conectada con la forma en la que nosotros gestionamos lo que sentimos. Hay gente que se queja tanto que por quejarse no resuelve nada. Inmadurez. Pero hay otro foco de la quejadera y se llama, todos empiezan con in. El segundo se llama la intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? Cuando no soporto que no hagan las cosas como yo quiero. Cuando no soporto que no pasen las cosas como yo necesitaba que pasaran.
Cuando no soporto que no se hagan las cosas como yo quería que se hicieran. La intolerancia también es un foco en la queja. Y qué curioso que nos encanta que nos toleren, que nos gusta que nos respeten, que nos gusta que nos perdonen, pero a veces somos tan duros con los demás. Y por eso todo el tiempo nos estamos quejando, quejando y quejando. Pero le dije que eran tres. Hay otra y se llama impaciencia. Mucha gente se queja porque quiere que las cosas pasen ya. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Una de las formas en las que Dios te va a educar para que dejes de quejarte tanto es haciéndote esperar. Porque cuanto más te desesperes, te afanes, presiones, pites, Dios dice: no, oigan, a este voy a ponerle más lento todo para que aprenda a esperar. En otras palabras, esta temporada llamada Mara no vaya a ser la temporada que Dios diseñó para educarte, para formarte y para decirte: hijo, aunque no entiendas lo que está pasando, aunque no comprendas lo que estás viviendo, aunque se hayan roto tus expectativas, aunque esté aflorando esa humanidad en ti, te voy a enseñar a que desarrolles las tres cosas que si usted las aplica va a aprender a superar la queja. Le dije que la impaciencia hace daño, vuélvase paciente y la queja no lo va a controlar. Le dije que la intolerancia hace daño, desarrolle tolerancia y la queja no lo va a controlar. Le dije también que la inmadurez producía queja. Madure en su carácter y la queja no lo va a destruir. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Dios te está educando. Alguien escríbame amén si lo cree. Y todo el que esté en el oasis de Mara diga: estoy en una clase en la que Dios le está dando forma y educación a mi vida. Y aquí voy a entrar con lo segundo y último. He cerrado el primer punto de esta palabra, que tenía tres segmentos. Le hablé del oasis de Mara y le dije que en el oasis de Mara es donde se rompen las expectativas. Le dije que en el oasis de Mara es donde aflora nuestra humanidad. Y le dije también en este primer punto que en el oasis de Mara es donde Dios nos educa. Pero aquí viene una noticia con la que quiero cerrar esta palabra, y es esta. Segundo punto: en el oasis de Elim. Vamos a la Biblia, por favor. Versículo 27 del mismo capítulo de Éxodo 15. Dice la palabra del Señor: después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Oasis de Elim. Míreme y escuche lo que le voy a decir. Elim representa una nueva temporada. Elim representa una nueva temporada. Mara es el momento donde se rompen las expectativas, pero Elim es el momento en donde Dios te da más de lo que tú esperabas. En Mara tuvieron que pasar por un momento difícil. La oración de Moisés produce un milagro. Toma un trozo de madera, lo arroja al agua y el agua se vuelve potable. Pero escucha esto: Elim es un lugar hermoso. Elim es lo que pasa después de Mara. Porque algo te quiero decir: tú que estás pasando por esa adversidad, tú que estás pasando por esa enfermedad, tú que estás pasando por ese valle de sombra y de muerte y has dicho: pastor, mi alma se ha querido quejar, mi espíritu se ha querido quejar, pero hoy su palabra me ha enseñado que la queja no cambia nada, que lo que cambia las cosas es la oración, la confianza y la obediencia a Dios. Hoy te quiero decir: llegará un día, llegará un momento en donde vas a entrar a esa nueva temporada, y será esa temporada donde podrás levantar tus manos y decirle: Señor, gracias por lo que me enseñaste en mi momento de aflicción. Gracias por lo que me enseñaste en mi momento de necesidad. Gracias por lo que me enseñaste en mi momento de dolor, porque eso ahora me hace entender que si estoy aquí es porque tú has sido bueno conmigo. Eso es Elim. Ahora, ¿cómo entrar a Elim, pastor? Para poder entrar en el oasis de Elim, usted necesita algo llamado contentamiento. Otra vez, contentamiento. De esto habla
el apóstol Pablo en Filipenses. Y dijo lo siguiente en el capítulo 4, versículos 11 al 13: he aprendido a estar satisfecho con todo lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tenerlo todo. He aprendido a vivir con toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Y mira este versículo, Filipenses 4:13. Muchos lo han repetido y hasta se lo saben de memoria, pero mira lo que dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Reina Valera lo dice de una forma más sonora para muchos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuche esto. Qué curioso que ese versículo está amarrado a los otros. ¿Y a qué está amarrado? A algo llamado contentamiento. ¿Qué es el contentamiento, Pastor Juan? Es la capacidad de alegrarme cuando haya mucho, pero también de alegrarme cuando haya poco. Algo que lamento profundamente son los predicadores que hablan del evangelio de la prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque llenan de falsas expectativas al mundo, porque llenan de falsas expectativas a los que oyen la palabra, porque les dicen todo va a estar bien, nunca habrán problemas, nunca habrá necesidad. Eso es falso con toda falsedad. Se lo voy a decir por qué. Porque la palabra nos advirtió algo, y es que mientras estemos en este mundo habrían aflicciones. Y te quiero dar noticias: así como hay temporadas difíciles, también hay temporadas buenas. Y pasar por temporadas buenas no significa que no regresarán las temporadas difíciles. Pero el contentamiento te enseña que Dios estuvo contigo en las buenas y también estará contigo en las malas. Que Dios te sostuvo cuando no eras nadie y te va a sostener ahora que eres alguien. Que Dios te va a bendecir cuando las puertas se cierren, pero también cuando las puertas se abran. Que el Señor va a estar contigo cuando vayas por los montes, pero también cuando vayas por el valle de la sombra y de la muerte. Querido hermano, el contentamiento te ayuda a entender por qué Habacuc dijo en la oración en su libro: aunque la higuera no florezca, aunque no haya producto en el campo, aunque el ganado no dé su cosecha, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿No será que eso es lo que te está haciendo falta? Mirar ese problema y en lugar de quejarte, decirle: Señor, aunque no entienda cómo se va a resolver, aunque no sepa cómo va a pasar esta tormenta, hoy me alegro porque tú has prometido estar conmigo, y que ese tu más grande desierto, tu más grande problema, sea el mayor escenario para que veas el poder y la gloria de Dios, que hoy te dice: aprende a desarrollar contentamiento. Esto es tan hermoso, pero también tan necesario. Contentamiento. Hace un tiempo mis hijos iban conmigo en el carro y Jerónimo me hizo una pregunta. Me dijo: papi, cuando tú eras niño eras muy pobre, ¿cierto? Yo le dije: sí, mucho, mi amor, mucho. Pero siempre he amado y he servido a Dios. Y me dijo: ¿y nosotros ahora qué somos? ¿Somos ricos? Yo me reí y le dije: no, no somos ricos, somos bendecidos. Y él me dijo: ¿cómo así? Y le dije: el rico tiene todo y no le falta nada económicamente. El bendecido tiene a Cristo, que lo es todo, pero a veces nos faltan cosas. A veces hay momentos en donde yo necesito orar para poder completar mis gastos y pagar todo lo que tengo que pagar. Y eso no es malo, eso es darle un lugar a la fe, mi amor. A veces tengo retos y desafíos y digo: Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Pero tengo a Dios y por eso oro, clamo, lo busco, le pido ayuda a Él y Él me ayuda. Y hemos visto su mano de Dios. El rico resuelve los problemas con lo que tiene. El bendecido resuelve los problemas con la oración. El rico pone su confianza en los recursos que posee. El bendecido pone su confianza en Dios. Hablamos, quedó la lección, espero guardada en sus corazones. Y en estos días Anita me pidió un perro. Quería un perro de verdad. Yo no le compré el perro de verdad. Bueno, Juanca está aquí.
Juanca se va a acordar. Juancho, mi querido Juanca. Entonces, si te acuerdas, yo fui a visitarte a tu casa. Muéstrame a Juan, a ver, es el pianista que está conmigo. Fui a visitar a Juancho a su casa, a orar por él, su esposa, sus hijitos. Y me van sacando un perrito. Anita estaba enamorada de ese perrito. Y me dice, llévatelo, pastor, te lo regalo. Yo dije, no, papá, no, gracias. No porque yo no ame los animales, sino porque tuvimos una experiencia muy difícil en el pasado. Y yo dije, no, definitivamente yo no sirvo para tener mascotas en mi casa por mi tiempo, por muchas cosas. En otras palabras, resolví con Anita comprarle un perro de juguete. Y ella le puso por nombre Galletas. Su perro se llama Galletas. Entonces en estos días saco a Galletas a pasear. Me encanta ese perro, no hace chichi, ese perro no me hace daños, se queda dormido cuando le apago el botón, no tengo que pagarle PS, no tengo que llevarlo al veterinario. Me encanta ese perro, me parece fascinante Galletas. Entonces salió a jugar con Galletas y resulta que a Galletas se le ensuciaron sus patitas. Entonces llegó a la casa y Anita dijo, voy a lavarle las patas a Galletas. Se metió al baño, sacó una espuma, jabón y empezó a lavarlo. Y mi esposa viene y le dice, oiga, ¿usted por qué cuida tanto ese perro? Ese perro parece perro de ricos. Y Anita, sin voltearla a mirar, le dice, ricos no, es un perro bendecido. Le lavó las patas a Galletas y cuando me contaron la historia dije, les quedó clara la lección. Cuando estás bendecido, no siempre tendrás todo, pero nunca te hará falta nada, porque lo encontrarás en la presencia del Señor. Querido amigo, querido hermano, ¿no será que lo que nos está haciendo falta es dejar de quejarnos tanto y volver a orar? Pastor, pero yo quiero que llegue el día en el que yo no tenga problemas ni tenga dificultades. Le voy a decir cuándo va a llegar ese día. Cuando entendamos que esta vida es pasajera y temporal, cuando entendamos que llegará un día donde Dios nos va a llevar a su patria celestial, y la Biblia dice que allá no va a haber llanto, que allá no va a haber dolor, que allá no va a haber enfermedad. Es más, dice que ni siquiera va a haber sol, porque la gloria del Señor lo va a llenar todo. Querido hermano, ese día ya no habrán dificultades, ese día ya no habrán dolores en tu cuerpo, ese día el cojo saltará, ese día el que estuvo inválido en vida volverá a caminar otra vez, ese día el que tenía dolores y dijo, Señor, ¿por qué no me los quitas? Señor, ¿por qué no se van? Ese día recordarás que así como este cuerpo es corruptible, vendrá una temporada incorruptible donde no habrá muerte, ni necesidad, ni hambre, ni escasez, porque estarás en los brazos del Padre. Querido amigo que me estás viendo, deja de programar tu vida en la tierra como si fuera eterna. La eternidad no está aquí, la eternidad está en el cielo. Por eso te lo repito mirándote a los ojos, Cristo viene pronto, y si no viene por nosotros todavía, nosotros moriremos y estaremos con Él si decidimos vivir una vida en obediencia y en integridad para el Señor. Querido amigo y hermano, termino con esta frase: vivir quejándonos por todo nos impide disfrutar la vida con sus distintas temporadas. El contentamiento llega cuando aprendemos a depender y a confiar de Dios. Después de todo Mara, siempre habrá un Elim. Tómele una foto a este texto. Tómele un pantallazo si lo está viendo desde su celular o su televisor, su computador, y publique esta imagen. Que todo el mundo sepa que cuanto más nos quejemos, menos vamos a resolver nuestra vida. Cuanto más oremos, más agradezcamos y más confiemos, más veremos el contentamiento. El contentamiento no va a llegar cuando todo salga bien. El contentamiento aparece cuando, aunque las cosas no estén bien, Dios va a estar con nosotros en medio de esa temporada. Todo el que diga en este momento, pastor, necesito una oración porque Mara me estaba ahogando, pero hoy la palabra me ha hablado. Escriba conmigo, diga: yo voy al altar. Vamos, yo voy al altar. Levanta tus manos y ora conmigo y dile: Señor, gracias por hablarme a través de tu palabra. Gracias por enseñarme en este momento y en este día que la quejadera no resuelve nada.
Confiar en ti lo resuelve todo. Gracias por enseñarme que estar renegando y quejándome y hablando por momentos va a dañar a otros, va a incomodar a los demás. Orar puede cambiarlo todo. Señor, desarrolla en nosotros un espíritu de obediencia. Abre tu boca ahí donde estás y dile: ayúdame a obedecerte, Dios. Si quieres arrodillarte ahí donde estás, hazlo. Si quieres levantar tus manos, hazlo. Si quieres llorar, hazlo. Pero dile con toda tu fuerza: Jesús, yo necesito que por favor me perdones, que por favor obres en mi vida y en mi alma y hagas tu perfecta voluntad en medio de mi desierto. Y si hoy estoy en Mara, pasaré la lección en bendición. Y si hoy estoy en Elim, creeré que aunque pase ese Elim y vuelva a otro Mara, Dios estará conmigo en cada temporada. Señor, te doy muchas gracias y te pido que esta sea una semana no para quejarnos, sino para orar, confiar y depender en el Dios de lo imposible. En el nombre poderoso de Jesús, que alguien escriba amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde cada día más. Perdona nuestra quejadera. Es la palabra que acabamos de recibir y acabamos de escuchar, en donde Dios nos ha hablado de muchas cosas. Pero yo quisiera saber qué le dijo Dios a usted. ¿Qué tal si lo escribe en los comentarios de todo lo que hoy escuchaste? ¿Cuál fue esa palabra, ese rema, ese principio, esa lección con la que te quedas luego de escuchar esta palabra? También quiero hacer una oración por ti en un instante, pero antes de orar, agradecerle a todas las personas que también oran por nosotros. Y quiero decirle algo muy especial. Recuerde que nuestro ministerio no solicita ofrendas a través de comentarios o de mensajes. Hemos encontrado una serie de estafadores que han usado nuestra foto y nuestro nombre para escribir en comentarios y pedir a las personas donaciones para fundaciones, incluso en otros países. No somos nosotros. Si usted quiere apoyar nuestra labor como evangelistas, lo puede hacer a través de un correo electrónico que está aquí. Puede contactarnos. O también puede usar los canales oficiales. Pero su mayor apoyo siempre será dos cosas. Uno, ore por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por esta labor. Y dos, comparta este video con más personas para que más gente pueda recibir la palabra, así como usted también la recibió, y pueda ser de bendición para ellos, así como lo está haciendo para usted. Permítame terminar con una oración en este momento. Padre, te doy muchas gracias por cada persona que llegó hasta este momento de esta predicación y de este video, y hoy se unen con esta oración final a decirte gracias, porque nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, está en tus manos. Que aquello que hoy pudiera estar generando en nosotros esa queja pueda ser transformado por una fuente de aprendizaje, de contentamiento y de gratitud. Ayúdanos a ser más maduros, más pacientes, más tolerantes. Bendigo a cada persona que está en este momento y te doy muchas gracias porque tu palabra siempre nos instruye, siempre nos edifica, siempre nos levanta y siempre nos hace volver a poner nuestra mirada en ti. En el nombre de Jesús, alguien escriba amén y amén. Si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo por favor, active la campanita y que cada semana te pueda seguir recibiendo una palabra y una enseñanza en este canal. Bendiciones.